Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que hubo un tiempo en que el trabajo era mucho más que una forma de ganarse la vida. Era la propia identidad, era lo que te definía, el pilar sobre el que se construía casi todo. Hoy vamos a desempolvar esas historias. Vamos a hablar de esos oficios que el tiempo y sobre todo el progreso han dejado en el olvido. A ver, parémonos a pensar un momento. Durante generaciones, lo primero que se preguntaba al conocer a alguien no era sobre sus hobbies, sino sobre su oficio. ¿A qué te dedicas? Y esa respuesta lo era todo. Era un ancla, un pilar, que te situaba a ti y a tu familia en un lugar muy concreto dentro de la sociedad. Y es que el dinero, el sustento, era casi lo de menos. El verdadero valor de esos trabajos estaba en algo mucho más profundo. Daban un propósito, un sentimiento de pertenencia, un orgullo. En el fondo, el oficio era la respuesta más directa a la pregunta de ¿y tú quién eres? Bueno, pues con esta idea en mente vamos a hacer un pequeño viaje al pasado, a una época donde la tecnología más puntera era simplemente la habilidad de unas manos, la potencia de una voz o la simple constancia de caminar cada día. Nuestra primera parada nos sitúa frente a una figura que parece sacada de una película antigua, el ascensorista. Y ojo, porque esto no iba de apretar un botón y ya. El ascensorista era la cara del edificio, casi su embajador. Era el conserje, el guardián y la bienvenida, todo en una sola persona. Algo que hoy hemos sustituido por un frío e impersonal botón. Es que el estatus de este oficio era considerable. Llevaban uniformes impecables, se sabían el nombre de todos los vecinos y, lo que es más sorprendente, su sueldo daba para mantener a toda una familia. Pensemos en lo que se ha perdido, esa conexión humana, ese respeto profesional. Ahora es solo un circuito eléctrico. Y a ver, ¿cómo sonaba el despertador antes de que existieran los móviles? Pues sonaba a golpes en la ventana. Eran los knocker-uppers, los despertadores humanos. Iban por la calle con varas larguísimas o con cerbatanas lanzando guisantes a los cristales para asegurarse de que nadie se quedaba dormido y que la industria no paraba. Y no, esto no era un favor entre vecinos. Era un servicio profesional, pagado y muy serio, un contrato de confianza. Eran, literalmente, un engranaje humano fundamental para que la gran máquina de la revolución industrial se pusiera en marcha cada día con una puntualidad casi sagrada. Pasamos ahora a uno de los oficios más alucinantes, el lector de fábrica. Imaginemos la escena por un momento, el ruido monótono, constante de las máquinas y de repente una voz que se alza por encima de todo, leyendo las noticias del día, una novela de aventuras o incluso un manifiesto político. No solo rompía la monotonía, es que convertía un taller en un aula, en un lugar de debate. Tal era su importancia que los propios obreros ponían dinero de su bolsillo para contratarle. Y aquí viene lo increíble. En algunos casos, el lector llegaba a ganar más que los trabajadores cualificados de la fábrica. La palabra, en medio de todo ese ruido, era un auténtico artículo de lujo. Y cuando el día se acababa aparecía una figura casi mágica, el farolero. Con su pértiga iba encendiendo la ciudad, luz a luz, luchando contra esa oscuridad que antes se lo tragaba todo. Era un ritual diario que no solo iluminaba las calles, sino que las hacía seguras, transitables y permitía que la vida continuara un poco más allá de la puesta de sol. Era sin duda un trabajo que tenía algo de poético. Cada llama que encendían era una pequeña promesa de seguridad, un punto de encuentro. El farolero era, en cierto modo, el que traía la noche a la ciudad, el que la hacía habitable. Bien, ya hemos visto a los protagonistas de esta historia. Pero claro, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el antagonista, por así decirlo? ¿Qué fuerza imparable hizo que desaparecieran? Pues es hora de analizar la máquina del olvido. La lección que nos da la historia es muy clara. Los trabajos no fracasan, simplemente se quedan obsoletos. El progreso, la innovación, esa búsqueda constante de hacer las cosas de forma más eficiente, son fuerzas que remodelan la sociedad y, por supuesto, los oficios que esa sociedad necesita. Y esta relación es directa, casi matemática. La luz eléctrica llegó y de repente el farolero ya no hacía falta. La radio metió las noticias y las historias en cada casa, silenciando para siempre al lector de fábrica. Los ascensores se volvieron automáticos y el operador desapareció. Y por supuesto, sensores de gas mucho más fiables y humanos jubilaron al pobre canario en la mina. Cada innovación fue un punto y final para un oficio, aunque inevitablemente el punto de partida para otros. Pero ojo, todo este viaje al pasado no es un simple ejercicio de nostalgia. En realidad, es como mirarse en un espejo. Un espejo que nos obliga a fijarnos en nuestro propio presente y a hacernos una pregunta que es bastante incómoda. Y aquí está la clave de todo. Si la electricidad o la radio borraron del mapa oficios enteros, ¿qué no serán capaces de hacer la inteligencia artificial, la robótica o la biotecnología? El ritmo del cambio se ha disparado. Y esa pregunta, pues resuena hoy con más fuerza que nunca.
Y terminamos justo con esta idea, que la verdad es que da un poco de vértigo, pero es inevitable. El trabajo es como un río, nunca es el mismo. La cuestión ya no es si va a cambiar, sino si seremos capaces de navegar por sus nuevas corrientes. Porque en un mundo que se transforma sin parar, la única habilidad que de verdad nunca caduca es nuestra capacidad de adaptación.